¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. ¿Cuál es ese lado? Fácil, el de la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos y lo hacemos hoy con el nuevo escándalo o los nuevos detalles conocidos del escándalo del Europa. Y hablamos del rescate de Air Europa por parte del gobierno porque cuando se rescató en plena pandemia, pues ya levantó ampollas, pero es que después de lo conocido por el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, conocido la semana pasada, bueno, pues el escándalo empezaba a ser mayor, tomaba tintes aún mayores. Aquí se los contábamos precisamente la semana pasada porque tenía un detalle no menor ese informe, y era la implicación dentro de la toma de decisiones que llevó al gobierno a rescatar a Europa, entre otros a la que era vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía en ese momento, que era Nadia Calviño. Esta implicación merecía a esta trama entrar en la agenda informativa y de análisis de este programa, y hoy tenemos que volver a hablar de ella porque hemos conocido, a través de revelaciones en medios de comunicación, nuevos detalles que hacen especialmente importante este rescate. No solo fue el primer rescate de los que puso en marcha la SEPI después de la pandemia, no solo fue el primero, sino que fue el que más cuantía obtuvo, fue el más rápido, además en tiempo récord, el más rápido concedido, y hoy hemos conocido que con detalles un poco escabrosos. Y ese detalle escabroso es que, al parecer, y según publica El Economista, el rescate de Air Europa se produce pese a que la compañía matriz Globalia tenía un problemilla con Hacienda. Curiosamente, por los ejercicios de 2016 y 2017, por los ejercicios de Air Europa en esos años, Hacienda reclamaba a Globalia 5,8 millones de euros que supuestamente les debía por problemas en la recaudación del IVA. 5,8 millones reclamados por Hacienda se pegaban de bruces con las normas que tenía la SEPI para poder conceder esos rescates. La SEPI no podía conceder ningún rescate a alguien que no tuviera sus cuentas al día con la agencia tributaria, con Hacienda. Bueno, pues 5,8 millones se les reclamaba. ¿Qué hacen? No rechazan el rescate. No se le deniega y se le dice, oiga, ponga usted en orden sus cuentas y entonces rescataremos a la compañía. No. ¿Qué hace? Bueno, perdón. ¿Qué hace Hacienda si le abre a usted una paralela? ¿Es el gobierno el que se molesta en ver si esa paralela está bien o mal tomada? ¿O es usted el que tiene que moverse si quiere reclamar y generalmente, para evitar problemas mayores, pagar aunque no tenga razón la agencia tributaria? Bueno, pues aquí lo que hace el gobierno es decir, bueno, como está Globalia no está al día con Hacienda, le debe esos 5,8 millones de euros o se les reclama esos 5,8 millones de euros, en lugar de decirle a Air Europa, arregle usted sus cosas y luego vuelva a la ventanilla a ver si le concedemos el mayor rescate y el primero de los rescates concedidos por la SEPI, pues vamos a hacer una consulta a la Abogacía del Estado. Sí, fue el gobierno el que dijo, oye, como queremos aprobar este rescate, vamos a preguntarle a la Abogacía del Estado si es mucho problema o poco problema esta deuda con Hacienda. Entonces la Abogacía del Estado dice que no interviene mucho, que no pasa nada, que se puede llevar a cabo el rescate. Y para guardar las formas que hacen, pues se crea una empresa intermedia que se llama Air Europa Holding, que no tiene empleados, que no tiene facturación, que no tiene absolutamente nada, sino que es el propietario del 100% de las acciones de Air Europa. Y es a Air Europa Holding a quien se le concede el famoso rescate. Si esto no es un conjunto de anomalías que individualmente ya chocarían mucho, costaría mucho defender que son casualidades, todas juntas ya resulta prácticamente imposible decir que es una casualidad. Luego, claro, si le sumamos que Globalia en aquellos momentos estaba negociando el patrocinio de la cátedra de Begoña Gómez, ya entramos en un proceloso asunto. Pero lo que es económicamente en aquel momento, cada día aparecen
más informaciones que nos hacen sospechar que aquel rescate escondía algo más que la propia supervivencia de la compañía de los señores Hidalgo. En cualquier caso, no es este el único asunto de actualidad que vamos a tratar en el día de hoy, porque pues tenemos el plan fiscal y presupuestario que ha enviado el Gobierno a la Comisión Europea. Un plan que, entre otras cosas, se compromete, por un lado, a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, mientras que, por el otro lado, está preparando el camino para encadenar nada más y nada menos que 45 años excediendo los límites de endeudamiento que permite la Unión Europea. De todo ello vamos a hablar hoy, pero ¿qué les parece si resumimos, en primer lugar, lo que trae la portada Libre Mercado y luego nos metemos en harina con todos los temas del día? Bueno, y si abrimos la portada de Libre Mercado en este momento tenemos información interesante que hay que leer y que hay que leer en profundidad, como el reportaje que nos ofrece, la pieza que nos ofrece Diego Sánchez de la Cruz. Los planes de Pedro Sánchez condenan a España a incumplir, como les adelantaba, la regla de deuda de la eurozona hasta 2055. El Gobierno dice garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas mientras prepara el camino para encadenar 45 años de exceso de endeudamiento. Después tendremos oportunidad de hablar con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, Lorenzo Bernaldo de Quirós, el presidente de Free Market, sobre precisamente esas cuentas, ese plan fiscal que ha enviado el Ejecutivo a Bruselas para garantizarse su ok de cara a la posible aprobación de unos futuros presupuestos. Pero son unos planes que prácticamente supondrían la ruina si finalmente se aprueban tal y como los hemos enviado a Bruselas. Los vamos a ver muy despacio después con Lorenzo Bernaldo de Quirós, todos los detalles, pero tenemos más informaciones de alcance hoy en Libre Mercado. Fracasan las protestas universitarias contra Milei. Se hacen el Che Guevara, dejen de molestar, es el textual que destaca Libre Mercado en este momento. Y después tenemos una información importante sobre Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que está planteando que todo el mundo esté obligado a presentar la declaración de la renta. También los parados. Esto es la información que ofrece Libre Mercado, y vamos a rematar los asuntos de apertura en el día de hoy en el periódico económico del Grupo Libertad Digital, porque Bustinduy, el ministro, utiliza su ministerio para animar al boicot comercial contra los alimentos de Israel. Ahí tenemos a nuestro gobierno tomando partido en el conflicto de Oriente Medio. Por cierto, no se pierdan la pieza titulada Trabajadores de Almaraz en defensa de la central. Trabajar aquí es un orgullo y un privilegio. Y les digo que no se lo pierdan porque hoy también vamos a hablar de centrales nucleares y de uranio en nuestro tiempo de mercado con Antonio Hidalgo. Este es un pequeño aperitivo de lo que trae Libre Mercado. No se pierdan esta información y tampoco se pierdan lo que queda de programa, porque nos metemos ya en harina. Bueno, después de esta joya que nos dejaba ayer Yolanda Díaz, ¿qué te parece si nos metemos en harina con Rubén Folguera? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Con el rescate de Europa y las novedades que hemos conocido hoy. Sí, mira, si quieres podemos empezar por repasar... Por la génesis del rescate. Vamos a recordarla porque ya la hemos contado, sí, y muchos de nuestros oyentes y telespectadores ya la conocen, pero vamos a recordar cómo se gestó y vamos a ver cuáles son las novedades. Bueno, por sintetizar, el rescate se aprobó por parte del Consejo de Ministros el 3 de noviembre de 2020. Así lo anunció, de hecho, María Jesús Montero después de esa reunión del Consejo de Ministros. Y bueno, a este respecto no hay que olvidar tampoco que en septiembre de ese año, 2 meses antes, Globalia ya había pedido unas ayudas de 400 millones de euros. Y finalmente, como ahora profundizaremos, el rescate fue de 475, es decir, que tampoco sabemos muy bien qué ocurrió ahí en esas negociaciones o presuntas negociaciones para saber por qué el rescate final excedió en 75 millones de euros lo que en un principio pedía Globalia, que por cierto Globalia era la empresa que, digamos, gestionaba el 80% de Europa en ese momento. Y si quieres vamos a escuchar a María Jesús Montero pues informar de cómo se había dado luz verde al rescate. El Consejo de Ministros también ha autorizado esta mañana al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la primera operación cargo a este fondo, una operación de respaldo público temporal solicitada por la compañía Air Europa.
Es la primera operación de este tipo que autoriza este Ejecutivo desde la aprobación de este fondo, de esta norma, el pasado mes de agosto. En concreto, se trata de un respaldo público de 475 millones de euros que se canaliza a través, en primer lugar, de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y, en segundo lugar, de otro préstamo ordinario de 235 millones. Es decir, 75 millones más de lo que estaba solicitando anteriormente Globalia. Sí, y justificándolo por la supuesta importancia estratégica que tenía esta empresa para España, según el gobierno. ¿Por qué? Primero, decían que había tenido un impacto muy grave tras la pandemia. Segundo, porque era la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales. De hecho, también decían que era la segunda con mayor volumen en impacto económico y comercial sobre el sector aeronáutico español. Y por último lugar, hay que decir que esta empresa suponía el 18% de la cifra global de ingresos del conjunto de las compañías aéreas españolas. Estos eran los grandes razones esgrimidas por el gobierno para poner en marcha este rescate. Sí. Pero tenemos claves que hay que poner encima de la mesa. Sí, porque para contextualizar todo este entramado hay que ir al fondo de la cuestión, ¿no? Y ver que, vamos a ver, primero, este rescate es el más caro de los que se articularon a través del FASE, que es este fondo de recuperación y apoyo y subvenciones a las empresas que se creó en el contexto de la pandemia, ¿vale? Y que concedía la SEPI, Eso la es. empresa pública SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales. Y de hecho, es que una cosa que no se suele decir, pero los 475 millones supusieron el 18% de todo lo que finalmente fue concedido a través de este fondo. Luego, en segundo lugar, también hay que decir que el rescate a Air Europa fue el primero de todos. Y esto, bueno, podría ser nimio o podría ser no tan importante si no supiéramos que el segundo rescate, que fue el de Duro Felguera, también tenía cierta relación con Víctor de Aldama, porque era otro de los clientes de este supuesto comisionista. Pero además, aparte de ser el primero y el más caro, fue el más rápido que se concedió, porque se concedió en 70 días, ¿vale? Y bueno, se calcula que de media pues supuso una velocidad superior a 5 veces la que otras empresas tuvieron que soportar. Porque fíjate... Esto lo que quiere decir es que cuando las empresas pedían rescates, incluso como este, pero de mucha menor cuantía, la administración tardaba como unos 240 días, ¿no? Eran... De media 355. De media 300... Bueno, y luego ha habido yo me he quedado corto. 355, ha habido casos de 240. Sí, de 240 y otros de más, de 400 días, por ejemplo. Y luego si, por ejemplo, nos fijamos en Abengoa, esta empresa tuvo que esperar 18 meses para saber la resolución y finalmente pues era negativa. Fue rechazada su solicitud. La solicitud de Abengoa rechazada. La de Europa aprobada en 70 días, cuando la media era más de 300 días. Es decir, claro, ya empezamos decía yo, una casualidad ya chirría, pero todas juntas chirrían muchísimo. Y aquí estamos hablando del primero que se aprueba, de lo rápido que se aprueba, se toma la decisión en apenas 70 días. Es, de hecho, el de mayor cuantía. 3 casualidades muy casuales, pero hay más. Sí, hay más porque, bueno, antes comentábamos de que, lo comentamos en la última ocasión, que en los meses anteriores ya Europa había recibido un préstamo avalado por el ICO, ¿no? Y que hay que destacar que en este contexto de septiembre, noviembre de 2020, pues se dice, ¿no?, que el rescate fue aprobado realmente en julio, en el Consejo de Ministros. Otra cosa ya es cuando se dio luz verde públicamente a ello. Y lo que se comenta es que, bueno, pues podría haber ciertas reticencias a haber ejecutado esta subvención, esta ayuda por parte del ICO, y que, pues, esto es una cosa que no se aclara todavía, no se sabe muy bien, por qué finalmente se decidió que la ayuda iba a ser llevada a cabo, ¿no?, o ejecutada a través de la SEPI. Entonces, bueno, esta es otra de las cuestiones que no se saben hoy en día, pero que son, cuando menos, sospechosas. Porque también hay que destacar, lo decíamos antes, lo de Víctor de Aldama, y es que en el informe de la UCO se señala que este señor se estaba beneficiando directamente de Coldo y el círculo de Coldo, donde entra Ábalos, para su propio interés. Y es que realmente, literalmente dicen que pues
Víctor de Aldama se habría valido de la relación que mantenía con Ábalos y con Koldo para influir en la concesión del rescate de Air Europa. Y con todo llegamos también a una de las claves de bóveda de este caso, del cual vamos sabiendo cada semana un poco más, que es Begoña Gómez, como no, la mujer de Pedro Sánchez. Y es que la que llaman algunos la presidenta del gobierno, entre junio y julio de 2020 habría mantenido dos reuniones con Javier Hidalgo, que era el CEO de Globalia. Y es lo que decía anteriormente, se dice que entre estas reuniones se habría acordado finalmente dentro del Consejo de Ministros que se iba a dar ese rescate para la compañía aérea. Y esta es otra de las cosas que tampoco se han aclarado todavía mucho, es cuál es el contenido, cuáles son los detalles de esas conversaciones que mantuvieron Begoña Gómez y Javier Hidalgo. Y con todo, pues pasamos ya a escuchar ahora a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cómo defendía ante el Congreso de los Diputados que, bueno, en estos casos, también en el de Plus Ultra, no había nada que ocultar. Es falso que este Gobierno oculte de estos expedientes que usted comenta de ningún otro expediente. Estos dos expedientes fueron también auditados tanto por la Intervención General como por el Tribunal de Cuentas de conformidad. Nada que ocultar, todo correcto, señoría. Nada que ocultar, todo correcto, señoría, pero no nos estaban contando todo, porque la señora María Jesús Montero, ministra de Hacienda, digo yo que sabría esto que les estamos contando hoy, esto que ha desvelado El Economista, y que significa que se une una casualidad todavía más. Vamos a hacer el repaso rápido. Fue el más caro, fue el primero, fue el más rápido, pero con una rapidez 5 veces superior a la media de lo que se tardaba en conseguir un sí del Ejecutivo o un no del Ejecutivo cuando se le solicita un rescate. Fue la SEPI la que decidió finalmente rescatar a esta compañía, pese a que mantenía ya un crédito con el ICO y se suponía que podría haber sido otra vía a emplear. A todas estas casualidades hay que sumar las reuniones previas en las que se toma la decisión del rescate y que coinciden en el tiempo con reuniones entre Globalia y Begoña Gómez, entre otras cosas para patrocinar la cátedra de la señora Begoña Gómez en la Complutense. Por puras casualidades, entiéndanme ustedes, aquí no queremos arrojar ningún tipo de sospecha, aunque las casualidades por sí mismas y todas juntas en una misma operación empiezan a chirriar mucho. Pero es que después de todo esto y de que el gobierno lo defienda, tenemos una casualidad adicional, que es la casualidad que les estamos contando hoy como novedad, que es lo que debería saber María Jesús Montero el día que hizo esas declaraciones en las que dijo que aquí era todo transparente. Y es que, hombre, pruebe cualquiera de ustedes a pedir una subvención al gobierno mientras tienen un contencioso con Hacienda que les reclaman un dinero que se supone que ustedes no han tributado correctamente. Ya verán como lo primero que les dicen es: pongan ustedes sus papeles en orden, pague Hacienda y después pida lo que tenga que pedir. Bueno, pues Hacienda le estaba reclamando a Globalia en el momento del rescate 5,8 millones de euros, que no eran 4.000 euros de una paralela de un IVA, no, 5,8 millones de euros era lo que se les estaba pidiendo. Efectivamente, cuando se concedió el rescate, Globalia tenía un contencioso en marcha con Hacienda por operaciones en la aerolínea, y en concreto se refería a la comprobación parcial del IVA de los años del 2012 al 2015, que es lo que le reclamaba Hacienda. Y a esos 5,8 millones también se le sumaban los intereses de demora correspondientes, lógicamente, como sucede en todos los casos en los que Hacienda reclama, efectivamente. Y luego, en noviembre del 17 es cuando se interpuso oficialmente la reclamación. La reclamación de Hacienda, pero a cierre de 2019 todavía estaba pendiente de la resolución. Y esa era una de las condiciones que había para poder conceder rescates en el contexto de este fondo de ayuda, que era a finales de 2019 no tener ningún pago, ¿vale? Estar al corriente de todos los pagos, por así decirlo. Y como destacan desde El Economista, es cierto que el rescate no se concedió a Globalia, y por esto de algún modo se podría salvar. Pero no podemos olvidar, como decía antes, que Globalia, digamos que tenía el 80% de la compañía, era la propietaria del 80% de la compañía aérea. Y ante la duda, pues, sobre la posibilidad de llevar a cabo este rescate, la SEPI lo que decidió fue elevar una consulta a la Abogacía del Estado, que después pues emitió un informe favorable, es decir, que consideraron que no había argumentos suficientes para denegar el rescate.
Y esto es otra de las cuestiones que destaca el economista, que también es muy importante, y es que en realidad el rescate no lo percibió Air Europa directamente, sino una sociedad interpuesta que llamaron Air Europa Holding, que era la propietaria del 100% de la compañía, bueno, de las acciones de la compañía, y que se había creado pocos meses antes. No tenía ni empleados, ni ingresos, ni facturación. Simplemente la propiedad del 100% de las acciones de la aerolínea. Eso sí, Air Europa Holding, en ese caso, no tenía ningún problema con la hacienda pública. Insisto, prueben ustedes a hacer esto. Cuando les reclame algo a Hacienda y les diga que entonces no le puedo conceder una subvención, una ayuda o alguna cosa que hayan solicitado ustedes porque no están al día con Hacienda, díganle ustedes al funcionario de turno que entonces, que mejor que el gobierno eleve una consulta a la Abogacía del Estado para ver si su caso es compatible. Ya verán cómo se ríen de usted en su cara. Y después de eso, díganle que entonces lo que va a hacer usted es crear una sociedad jurídica interpuesta que va a ser la que tiene delegada todas las actividades comerciales suyas y que por lo tanto, como esa sociedad no tiene ningún problema con Hacienda, que sea ella la que reciba la subvención. Ya verá la cara que le pone a usted el funcionario. Y si usted que nos escucha o nos ve es una empresa, sabe perfectamente de lo que les estoy hablando. Bueno, pues aquí elevan la consulta a la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado dice que no hay problema y por si acaso hubiera algún problema se crea una sociedad interpuesta para ser la que reciba el rescate, que había sido inicialmente pedido por 400 millones y se aprueba por 475. Pueden ser casualidades, si yo no digo que no, pero es que todas juntas, una detrás de la otra, empieza a llamar muchísimo la atención. Muchas gracias, Rubén Folguera, por este resumen. Pero dirán ustedes, hombre, y no nos va a aclarar más asuntos, ni más aristas, ni más detalles el que más sabe de todo esto en Libertad Digital, que es Miguel Ángel Pérez. Pues claro que sí, aquí lo tengo. Miguel Ángel. Y ya tenemos con nosotros a Miguel Ángel Pérez. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes. Muy bien, Luis Fer, aquí. Cada vez que vienes es para hablar de cosas feas. Sí. Y en este caso, puesto que se trata de, digamos, una vertiente muy relacionada con la economía dentro de lo que es todos los casos de corrupción que están acechando ahora mismo a la presidencia del gobierno y su entorno, pues hemos querido contar contigo, porque efectivamente todo lo que tiene que ver con el rescate de Europa y todo lo que vamos sabiendo del informe de la UCO, a ver, yo hablo de casualidades, pero es que son, jolín, con las casualidades, una detrás de la otra y todas juntas, lo que decía yo, pruebe cualquier empresa, ya no te digo a solicitar una subvención, ya, un rescate público, aun por muy estratégica que seas, pues teniendo pleitos con Hacienda, conseguirla en tiempo récord, siendo la de mayor cuantía, que te den más de lo que pedías, hombre, ya son muchas, ¿no? Bueno, Luis Fer, es que además a raíz de la trama Koldo ha surgido una nueva derivada, que es el famoso caso del fraude de los hidrocarburos, donde se está investigando por parte del juez Santiago Pedraz un fraude de más de 180 millones de euros del empresario Víctor de Aldama, y precisamente esta nueva investigación, que como digo, ha tenido su origen en el análisis de los dispositivos incautados a Víctor de Aldama en la trama Koldo, pues ya ha originado una nueva causa. Es decir, es que este caso de corrupción tiene muchas derivadas económicas y empresariales, porque la verdad es que Víctor de Aldama estaba en todas las salsas, o sea, era el perejil en todas las salsas. Entonces, ya en la trama Koldo salpica muchos ministerios económicos. Hablamos ya no solamente del Ministerio de Economía de Nadia Calviño, obviamente también tendrá su peso el Ministerio de Hacienda a la hora de dar un rescate, pero es que también se mencionan los informes de la UCO al Ministerio de Energía, al Ministerio de Industria. Es decir, hay una rama de corrupción económica muy relevante en toda esta trama de corrupción de Koldo y de sus derivadas. Claro, porque Koldo era la llave que abría la caja del Consejo de Ministros. Así es. Era la correa de transmisión directísima con Ábalos, y Ábalos era el compañero de viaje de todos los ministros y hombre de confianza, hasta que dejó de serlo, si lo ha dejado de ser, del señor Pedro Sánchez. En el caso de Air Europa, Miguel Ángel, esto de que de repente se pida a la Abogacía del Estado que se pronuncie sobre un incumplimiento dentro de
las normas que tenía la SEPI para poder aprobar rescates que claro, incumples el primero que se pide. Vas y dices, no, yo la SEPI, si no está en orden con Hacienda, no puedo conceder un rescate. Y en lugar de devolverle la pelota a Europa, decir, soluciona y vuelve, venga usted mañana, le dice al gobierno, no, quiero elevar una consulta a la Abogacía del Estado para ver si esto, aunque en la SEPI diga que es un impedimento, si sigue siendo un impedimento. Y la Abogacía del Estado dice que no es un impedimento. Y aún así se crea una sociedad interpuesta. Claro, esto te da un poco la medida, ¿no, Miguel Ángel? Que es lo que tú estás descubriendo y que estás publicando en Libertad Digital, hasta qué punto se remangaron para conseguir los objetivos que buscaban. Desde luego, o sea, obviamente el objetivo de toda la trama corrupta infiltrada directamente, ya se puede decir, en el gobierno de Pedro Sánchez, porque se habla mucho de Ábalos, pero es que, como digo, aquí hay muchos ministros tocados. O sea, Ábalos era la cabeza visible en el gobierno, pero es que hay muchas derivadas y obviamente que el gobierno de Pedro Sánchez recurra una vez más a los resortes que tiene, que es decir, las instituciones del Estado, que ha manoseado, que ha corrompido y que ha profanado poniendo a gente de su cuerda, la Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Abogacía del Estado, etcétera, etcétera, para sacar adelante este rescate millonario a nada más y nada menos que Globalia, Air Europa, que fíjate qué casualidad, Luis Fer, que es que Javier Hidalgo era muy amiguito de su esposa Begoña Gómez, porque le claro, financiaba una cátedra. Le financiaba el Africa Center, le patrocinaba, o sea, es que aquí hay muchas ramificaciones, porque claro, por un lado está la gubernamental, a través de Aldama, Hidalgo, etcétera, que Aldama desde luego estaba empeñado en sacar este rescate, utiliza sus influencias con Koldo y con Ábalos, pero luego también obviamente está la derivada de la propia mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, porque era amiguita de Javier Hidalgo, y desde luego en los informes de la UCO, Luis Fer, si ves las conversaciones que mantiene Aldama con Hidalgo, Aldama estaba obsesionado por sacar adelante el rescate de Air Europa de su amiguito Javier Hidalgo. Y claro, ahora queda saber la segunda parte. ¿Qué pasó con todo el dinero? ¿Hubo comisiones? ¿Se perdió algo por el camino? Porque claro, Aldama era comisionista. Sí, bueno, claro, él querría cobrar sus servicios. Hombre. Estaría presumiendo, miren las conexiones que tengo, consigo rescates de 400 millones, oiga, y cae de lo mío. Eso es. De hecho, un rescate que poco se habla, efectivamente, de dónde ha ido el dinero y de qué pasa con esas cantidades que no cuadran, por poco. Piden 400 millones, conceden 475, perdón. Claro. Y luego, además, depende del papel que mires, son 475, 473. Y el de ICO repente y no sé qué, o sea, se van perdiendo por el camino. Está como muy enmarañado todo, ¿no? Y cuando se enmaraña todo y no las cuentas no están claritas, cuidado, que estamos hablando de Víctor de Aldama, que su profesión era comisionista, llevarse comisiones presuntamente ilegales, y el rescate del gobierno a Globalia era millonario, muchísimos millones de euros encima de la mesa. ¿Podríamos estar hablando de quizá del rescate más escandaloso de la historia de España? Bueno, yo desde luego es el que más escandaloso me parece, porque es que se unen, como digo, dos partes, ¿no? Una parte de la parte de la trama Koldo infiltrada en el gobierno, y por otro lado ya que estamos hablando de la propia mujer del presidente del gobierno. Miguel Ángel Pérez, compañero, amigo, muchas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Seguiré solicitando tus servicios cada vez que haya que hablar de estos procelosos asuntos. Por supuesto, un placer, Luis. Muchas gracias. Bueno, y les he prometido que en el día de hoy tendríamos ración doble. Hemos estado hablando de ese caso de corrupción del que vamos conociendo más detalles. El escándalo que supone que una reclamación de Hacienda de 5,8 millones de euros no frene precisamente una operación en la que ese tipo de cosas eran motivo principal de denegación de solicitud de rescate. Bueno, pues más allá de todo el análisis que hemos hecho, tenemos que hablar de otro de los asuntos de esta semana que ha sido fundamental, que ha sido muy importante y que ha sido muy escandaloso también. Y es el plan que ha presentado el gobierno el plan fiscal que ha presentado el gobierno a la Comisión Europea sobre cuál es el itinerario que tienen para reducir el déficit y la deuda y tratar de cumplir con los estrictos estándares que solicita la Unión Europea a sus países miembros.
estándares de deuda, por ejemplo, que impedirían a los Estados miembros de la Unión Europea superar un endeudamiento del 60% del PIB. Fíjense cómo están los Estados de la Unión Europea, como para presumir de que están cumpliendo los estándares a los que todos ellos supuestamente se obligan. En España estamos muy por encima desde hace mucho tiempo. Creo que hay que remontarse a 2010, 2011 para ver que se supera ese 60% de deuda sobre PIB. Pero es que estamos muy por encima del 100%, aunque técnicamente con las subidas que se ha autoaplicado el gobierno a través del INE del Producto Interior Bruto de este año y de los anteriores, la sensación es que vamos reduciendo deuda cuando lo que se está haciendo es endeudándonos cada vez más a un ritmo muy acelerado y sin parar en absoluto, con unas perspectivas de gasto, unas previsiones de gasto realmente escandalosas a futuro, tanto que en los planes que ha presentado el gobierno lo que destaca es que lo que son ajustes de gasto van a ir yendo poquito a poco y un poquito más para adelante. Lo del ajuste de gasto me lo dejo para el 2000... Pues no sé, el 2030 o 2035, 2037, para entonces ajustar el gasto. Ahora no, ahora voy a expandir el gasto y además para poder cumplir con vosotros y tener una agenda de déficit bastante aseadita, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar los ingresos. Es decir, no solo llevan 5 años metiéndonos la mano en el bolsillo más que a ningún otro europeo, sino que de aquí a los próximos 2-3 años nos quieren meter otros 50.000 millones de euros de saqueo fiscal. Es lo que están hablando. De hecho, Yolanda Díaz hace poco decía que teníamos un margen de 80.000 millones de euros todavía de subidas de impuestos para igualarnos con la Unión Europea. A mí me gustaría que nos igualaran también en PIB per cápita, en salarios. Todo eso que hemos estado cayendo, desplomándonos desde que está Sánchez en la Moncloa y que nos convierten en cada vez más pobres. Pero vamos a analizar cuáles son esos planes. Rubén, por favor, danos 4 o 5 claves de las que tenemos encima de la mesa respecto a ese plan de Sánchez para tener sus previsiones de gastos, de ingresos, de déficit y de deuda a futuro. Pues mira, como publica hoy en Libre Mercado Diego Sánchez de la Cruz, la clave de esto es que España lleva ya 14 años incumpliendo la regla de referencia de la eurozona en materia de endeudamiento, y es que los países miembros del área monetaria están obligados a situar el stock de deuda pública por debajo del 60% del PIB. Y esto es algo que viene del origen fundador de la Unión Europea, porque es entonces cuando se fijaron las famosas reglas que por un lado está la del 60% del PIB en términos de deuda y luego el déficit menor del 3% del PIB. Y es que, como bien decías, desde el 2010 no se cumple con esta regla básica respectiva a la deuda pública. Porque, bueno, sí es cierto que en 2002 la deuda pública se situaba en torno al 50% del PIB, en 2007 superaba el 35% por poco y ya fue en 2010 cuando se superó ese umbral. Y si nos remontamos ya al inicio del mandato de Pedro Sánchez, tenemos que en 2019, este año se finalizó con una deuda pública de casi el 100%, en concreto del 97,7%. Y ya en el pico registrado en 2020, es cierto que con todo el tema de la pandemia y demás, la deuda pública sobre el PIB español se situó en el 119,3%. Y esta es una cuestión muy importante, porque desde el gobierno siempre que los medios de comunicación y analistas críticos expresaban sus reticencias con esta política del gobierno español, decían que es que Alemania, Francia y el resto de países europeos también estaban aumentando su deuda pública para hacer frente a las necesidades que se desencadenaron en el contexto de la pandemia de coronavirus. Pero lo que no se decía, lógicamente, es precisamente esto que hoy publica Sánchez de la Cruz en Libre Mercado, y es que España, cuando tuvo que hacer frente a la crisis del coronavirus, contaba ya con una deuda pública del 100% del PIB. Y por eso ese aumento en 20 puntos fue totalmente perjudicial. Mientras que otros países como Alemania o Francia quizá tenían un ratio de deuda mucho menor, en torno al 60, 70, 80%, ¿vale? Y esto es lo que, lógicamente, les permitió endeudarse a corto plazo mucho más que nosotros y, por tanto, hacer frente mejor a las necesidades de aquella crisis que se desató en 2019 y 2020.
Y por tanto, lo que se pregunta Diego Sánchez de la Cruz, y que es totalmente importante en este sentido, es cuánto tendrá que esperar nuestro país para volver a respetar las reglas impuestas desde la Unión Europea en materia de deuda. Bueno, pues lo que dijo el Juan de Mariana el pasado 2023 es que, bueno, pues las estimaciones se encontraban en que España pues ha tenido que recortar la deuda hasta alcanzar el umbral de referencia del 60% del PIB. Es decir, perdón, que si se ajustase, ya analizando un poco por qué se debería ajustar la deuda, si se ajustase al 60% del PIB, la producción económica en nuestro país aumentaría en 4,6 puntos, ¿vale? Ampliando el tamaño de la economía española en 62.000 millones de euros, o, lo que es lo mismo, 3.900 euros por hogar. Y esta cifra, pues bueno, pone de manifiesto que el daño que causa el elevado stock de deuda, que luego se traduce en impuestos, porque esa deuda hay que pagarla, es totalmente dramático. Bueno, y con agujeros, podríamos decir agujeros negros dentro de ese plan fiscal que ha presentado el gobierno en Europa, como el hecho de que el 23% del pago de pensiones viene con cargo a presupuestos y a impuestos. Es decir, que con las cotizaciones a la Seguridad Social no se cubre el gasto en pensiones. Esto no lo ha dicho. Tampoco ha dicho que lo que va a hacer va a ser precisamente sablarnos todavía más a impuestos, y que no tiene ninguna intención de reducir el gasto público, al menos en los primeros meses, y que aún así, haciendo esto y la ingeniería estadística que está llevando a cabo en el INE, lo que está haciendo es que parezca que el PIB crece, cuando en realidad lo único que crece es el gasto público. Si crece el gasto público en virtud de la deuda, lo que está haciendo el Ejecutivo es condenando a las generaciones presentes y futuras al pago de cada vez más y más impuestos. Y si la cuña fiscal en España ya es récord en los países desarrollados, va a seguir siendo récord y se va a ir pues como Duhan en su época, que iba el primero en la moto y no había Dios que le siguiera. Pues en España vamos a ir igual, pero en cuña fiscal, en sableo y en saqueo fiscal a sus ciudadanos. Es que eso que comentas es muy importante, porque si el gobierno no estuviera inflando el PIB mediante el gasto público, luego no podría presumir de, mira, este año la previsión nos sitúa en un crecimiento del 2,4%. En 2023 la revisión del INE dice que hemos crecido un tanto por ciento más de lo que al principio se dijo. Claro, puede haber también un interés político en ese sentido, por supuesto. Ya tenemos con nosotros al presidente de Free Market, Lorenzo Bernaldo de Quirós. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, muchas gracias por atendernos. Estábamos comentando, Lorenzo, ese plan fiscal que ha presentado el gobierno en Bruselas, y que es a todas luces un escándalo. Es un escándalo por múltiples razones, pero por las de siempre. Es un plan que no tiene... Lorenzo, tenemos una conexión muy mala. Vamos a intentar recuperarla. No se te oye prácticamente nada. Volvemos a llamar e intentamos recoger tu opinión, que vale, es del todo necesaria. A ver, tenemos aquí a nuestro técnico. Javi, por favor, intenta conectar de nuevo con Lorenzo. Estábamos contando, Rubén, esa importancia que tiene el hecho de que el gobierno esté utilizando como una herramienta, en este caso presupuestaria, la posibilidad de revisar al alza el Producto Interior Bruto cuando quiere, cuando lo que está viendo y lo que se está viendo y lo que se está reflejando en los números es... creo que ya tenemos otra vez a Lorenzo. Lorenzo, a ver si ahora ahora te escuchamos mejor. Bien? Sí, vamos a ver. Lo que tienes es el crecimiento español desde el año 2019 hasta 2023 se ha basado un 70% del crecimiento, incluida la revisión, por supuesto, al alza que ha hecho el INE del 1,1, un 70% en lo que es gasto público sumado, inversión pública y gasto corriente. Ese crecimiento se ha visto acompañado por un encefalograma absolutamente plano del sector privado en lo que se refiere al consumo y, por supuesto, una situación dramática de la inversión que misteriosamente, que en la anterior revisión del INE daba una aportación negativa al crecimiento de 2,2 puntos, en este le da un 0,45 de aportación al crecimiento, fundamentalmente por el juego de una variable absolutamente abstracta y fácilmente manipulable, que es la variación de existencias. Luego, un país en el que el crecimiento económico se sostiene solo y exclusivamente en el gasto público es un país que está en una senda terriblemente peligrosa.
Y eso no lo modifica, sino lo mantiene el plan que han mandado a Bruselas. Un plan en el que además hay una cosa divertidísima, que es increíble que no se le ha prestado la atención adecuada. Y es que el escenario que establece el PIB potencial es un escenario declinante. Es decir, que una economía como la española, con este plan que teóricamente tiene un impacto y va a tener un impacto expansivo, el potencial de crecimiento de aquí al 31, que es el plazo que establece para ejecutar el ajuste por debajo del 2% en promedio, es un escándalo. Es decir, es el PIB potencial más bajo de España en 40 años. Esto es, y lo eximen y lo exhiben como un éxito, cuando es una cosa vergonzosa. El plan no tiene ni una sola reforma estructural de verdad. Tiene subida masiva de impuestos que no concretan en qué es, y luego declaraciones de la ESO, que haría un niño en una redacción de la ESO. Queremos la transición digital. Queremos que se modernice la formación y el capital humano. No hay nada. Es un escándalo. Y que Bruselas haya tragado con esto es absolutamente inconcebible. Es inconcebible y bueno, por eso teníamos que hablar contigo, aunque fuera poco tiempo, porque la verdad te han bastado 3 minutos para desarmar por completo ese plan. Te lo agradecemos mucho, Lorenzo, y bueno, contamos contigo muy prontito de vuelta para analizar un nuevo escándalo. Es que disculpadme, estoy en el campo, que he tenido que tenemos hoy un sarao de la Fundación Internacional para la Libertad aquí en el Escorial. Y entonces, perdonar que no se oiga bien. No. Pero es un placer, como siempre, estar con vosotros. No te preocupes, Lorenzo, lo entendemos perfectamente, y aunque con alguna dificultad creo que se ha podido entender el nivel de escándalo que supone este plan, y con ese PIB declinante que han proyectado para pasado 2030, bueno, pues a todas luces escandaloso. Más que nada porque, como bien decías, ¿no?, el encefalograma del sector privado es plano, no hay una situación de inversiones que permita un crecimiento claro, y todo se quiere conseguir a base de gasto público y de meternos más la mano en los bolsillos. Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market, muchas gracias y mucha suerte en ese evento que tenéis. Un abrazo en y disculparme de nuevo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Un poco atropellada esta conexión con Lorenzo Bernaldo de Quirós. Creo que se ha entendido, aunque en las próximas ocasiones intentaremos que esa conexión sea más limpia de lo que ha sido en esta ocasión. Vamos a abrir página de mercados, lo hacemos ya con Antonio Hidalgo, miembro de LWS Academy, asesor financiero. Antonio, ¿cómo estás? Hola Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ti te oímos mucho mejor. Antonio, vamos a echar un vistazo cómo está en este momento el IBEX 35, que abría esta mañana con caídas después de la decisión ayer de la Reserva Federal de bajar los tipos de interés. Sigue en números rojos en este momento, un 0,08% abajo, lo que le sitúa en 11.895 puntos. Es verdad que la caída que registraba esta mañana a primera hora era un poquito mayor de la que tiene ahora, prácticamente plano, unas décimas en negativo, quizá porque los mercados, después de adelantar o de, descontar, que es la palabra correcta, la bajada de tipos del Banco Central Europeo, lo que ha decidido en este momento es recoger beneficios. Es decir, durante semanas han estado creciendo, han estado subiendo esperando esta decisión del BCE. Una vez se toma, ya recogemos beneficios. Pero más allá de la coyuntura, hay un aspecto que yo quería tratar contigo, y es el de una materia prima que hasta ahora parecía condenada a la desaparición, en tanto en cuanto el discurso woke lo estaba llevando prácticamente a la extinción. De hecho, en España continúa esa política, que es el uranio y son las centrales nucleares. En España parece que el gobierno sigue empeñado en cerrarlas absolutamente todas, pero hete aquí que vemos que el uranio sube, y que el uranio sube y mucho en los mercados, y de repente aparece ahí todas las empresas relacionadas con la inteligencia artificial apostando por las centrales nucleares como garantía de reserva de generación energética necesaria y suficiente para todo el desarrollo tecnológico que se viene por delante, ¿no? Pues fíjate, Luis, nosotros hemos hablado desde hace años de la situación en el mercado
del uranio y por ende de la energía nuclear, porque al final son inseparables. Y esto no viene a ser otro hecho más de que muchas veces, como tú bien has dicho, la cultura woke ha querido llevar al mundo a un mundo verde, que todos entendemos que el mundo al final tiene que ser verde, pero de una manera desacerbada, de una manera rápida, de una manera impuesta. Y fíjate, pues, que ha pasado que efectivamente el mundo no está preparado para eso y se han dado muchas circunstancias en el mundo del uranio. La primera es que la energía nuclear, al final, se ha demostrado que es una de las energías más limpias, por no decir la más limpia, y una de las energías más seguras. ¿Qué pasa? Esto es como un accidente de avión. Obviamente, cuando ocurre pues un accidente en una central nuclear, pues es muy importante. Y hizo mucho daño el accidente de Fukushima, en Japón, que al final, pues por mucho que no han querido vender otra narrativa, al final no supuso muertes humanas. Entonces, pues ahora nos encontramos en un mundo donde creo que todo el mundo es consciente de que va cada vez más a inteligencia artificial, a chips, a proceso, computación, y eso requiere energía. ¿Y la energía, cuál es la energía más eficiente? La energía nuclear. Entonces hemos pasado de un problema de una tesis que era la del uranio, de oferta, una tesis donde se decía, oye, como nadie quiere consumir uranio, nadie quiere la energía nuclear, por lo que pasó en Fukushima, muchas minas cerraron, a un problema de demanda, y es que ahora todo el mundo quiere tener energía nuclear. Y ya lo vemos que disparó, digamos, primero Microsoft, llegando a un acuerdo con una central nuclear en Pensilvania que estaba cerrada para reabrirla, y se han sucedido las noticias. Esto ya es teoría de juegos. La ha hecho Microsoft, pues detrás ha ido Google, y ahora, esta semana, la noticia de que Amazon va a firmar acuerdos para construir muchas centrales nucleares modulares. Son centrales nucleares, una nueva tecnología, también nuclear, también relacionada con el uranio, que lo que hace es montar pequeñitas centrales nucleares. Entonces, bueno, pues una vez más, al final se impone la cordura, y ahora nos encontramos que aunque absolutamente todos los países del mundo que eran antinucleares ya son pronucleares, inclusive la Unión Europea, que la ha incluido en la taxonomía verde, menos un país en el mundo, que casualmente es España. Así que nosotros vamos a seguir queriendo completar el plan de nuestros políticos, que es cerrar las centrales nucleares, que en España siguen abiertas. A ver si lo decir. Antonio, uno de los objetivos que nos hemos marcado en Con Ánimo de Lucro, aparte de explicar y tratar de hacer masticable y también atractivo pues no sé, las noticias económicas del día y también las noticias de mercado, que se entiendan, que la podamos aterrizar a las carteras de que cada uno de nosotros y de nuestros oyentes tiene abiertas en materia de inversión también, pues uno de esos objetivos, como decía, era el de dar algunas pistas, siempre sin que fueran recomendaciones de inversión en absoluto, pero sí dejar alguna pista encima de la mesa y luego, oye, pues periódicamente revisar cómo van esas pistas y cómo han ido funcionando. Si ya estamos diciendo que el uranio era una pista y ha sido una de las tasas que yo sé que vosotros en LWS habéis estado siguiendo más de cerca, dentro de lo que es el mundo de la materia prima, ¿cuáles son las compañías que mejor se están comportando o cuáles son aquellas que más te gustan a ti? A ver, en el tema de la minería es complicado decir compañías, aunque tú sepas que una materia prima tiene todos los visos de subir. ¿Por qué? Porque aunque el uranio nosotros pensamos que va a seguir subiendo como materia prima, si tú compras una compañía que tiene una mina, te puedes encontrar problemas clásicos del mundo de la minería. Por ejemplo, hay una compañía que tiene el mejor depósito del mundo con mucha diferencia, que está en Níger, que es Global Atomic, que ahora nos hemos encontrado pues que en Níger ha habido un golpe de Estado. Y entonces, bueno, pues cuando tenía muy encarrilado todo el tema de la financiación y explotar la mina, pues ahora se ha encontrado un problema. Yo por eso recomiendo, y la palabra recomendar, como tú dices, aquí, por favor, cogérmela con mucha precaución, con mucha cautela. Sí, no son, lo que hacemos en este programa nunca son recomendaciones de inversión. Exacto. Pues si ven que la apuesta por el uranio, como nosotros vemos, va a ser positiva, hay vehículos como por ejemplo ETFs que invierten directamente en uranio físico, o ETFs que lo que hacen es comprar toda la cesta de acciones de uranio. Es decir,
productos financieros que no estén al albur de un problema en concreto de una acción. Tener en cuenta que las compañías mineras no es como Apple, es decir, o como Inditex. Oye, pues Inditex, una tienda le prende fuego, o una tienda de Apple, pues oye, sufre un terremoto, no pasa nada, tiene muchas más. Una mina está expuesta a que tenga una catástrofe, una situación como un golpe de Estado. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ETF que a nosotros nos gusta mucho, que es de la compañía Sprott, que invierte precisamente en libras de uranio físico. Compra esas libras de uranio físico. Entonces, bueno, pues al final estás expuesto únicamente a la subida del precio de la materia prima. ¿Qué otra materia prima tenéis en el radar, Antonio? Sé que hay muchos inversores que conozco a muchos de ellos que siempre me dicen, no, yo en materias primas no me fijo porque predecir o tratar de estudiar el comportamiento de estas materias primas es muy complicado. Pero bueno, hay una de la que hablaremos luego con Gustavo Martínez en la siguiente sección, más probablemente un poquito más extenso, que es el oro, que también está subiendo, ¿no? A mí personalmente hay varias que le tengo puesto el ojo. El uranio obviamente es una de ellas. El cobre también hay que siempre tenerlo muy pendiente. El cobre, de hecho, se le llama Dr. Cooper, en jerga no financiera. ¿Por qué? Porque puede ser un termómetro de cómo está la economía. El cobre ha tenido un crecimiento en 2024 al principio y ahora está un poco plano o sufriendo. ¿Por qué? Porque no tenemos claro si va a haber recesión, soft landing en la economía mundial. Pero al final está claro que volvemos al mismo discurso. ¿Dónde va la tendencia mundial? La tendencia mundial es imparablemente a la inteligencia artificial, imparablemente al uso de ella en las empresas, organizaciones, y eso obviamente requiere electrificación y eso obviamente requiere cobre. Para mí es siempre una materia prima que hay que tener muy estudiada y además también tiene problemas de oferta, ¿eh? Ojo, porque eso es un claro síntoma de que el precio puede subir por igualdad de oferta y demanda. Y después otra materia prima, o un grupo de materias primas que también nosotros estamos siguiendo, ahora mismo son lo que lo denominan los PGMs, son platino, paladio. Esas materias primas están en el ciclo más bajo precisamente de precio, ¿no? Y siempre que una materia prima está en un ciclo bajo, al final tienes que tenerlo muy de cerca o un seguimiento. Porque decía un gran inversor en materias primas, Rick Rule, que la cura para los precios altos son los precios altos y la cura para los precios bajos son los precios bajos. Una materia prima que tiene un precio muy bajo, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas compañías mineras cierran y no extraen, porque dicen, oye, si a mí me cuesta una materia prima, por ejemplo, extraerla del subsuelo 30 euros y la voy a vender a 25, la cierro, no extraigo para perder. ¿Y eso qué provoca? La oferta cae y, por tanto, si la oferta cae, no hay más consecuencia que el precio suba. Entonces, ahora mismo hay que tener también un ojo en esas que te he dicho. Platino, paladio, que en terminología, en argot, se le llama las PGMs. Bueno, pues unas pistas muy importantes, muy interesantes. Yo he tomado muy buena nota y dentro de unos meses hacemos examen, a ver qué tal van. ¿De acuerdo, Antonio? Cuando tú quieras. Muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis. Un placer, un saludo. Continuamos Con Ánimo de Lucro y en un programa algo especial porque hemos tenido ración doble de noticias económicas y ración doble de noticias bursátiles. Hemos hablado del uranio y de otras materias primas con Antonio Hidalgo por el rally que está experimentando esta materia prima al calor de la inteligencia artificial y no podíamos dejar de comentar hoy precisamente la noticia que fue noticia del día ayer y que fue esa rebaja de tipos de interés del Banco Central Europeo, una rebaja de 25 puntos básicos, un cuartito de punto que deja en el 3,25 los tipos de interés y que, bueno, pues amenaza con generar algunas consecuencias dentro de distintos mercados que a todos ustedes les puede interesar. Y para hablar de esto, qué mejor que hablar con uno de mis analistas de cabecera preferidos, que es Gustavo Martínez, asesor financiero y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Gustavo, te tengo pluriempleado últimamente. Gustavo, ¿estás por ahí? Sí, ¿se me oye, Luis? Ahora sí. Espera un segundo. ¿Se me oye bien? Se oye perfectamente, perfectamente. Ah, no, decía que yo encantado de que sea así, porque tú también eres uno de mis
periodistas favoritos, ¿no? Bueno, gracias. Quería yo tratar más allá de las consecuencias que pueda tener esto dentro de la política monetaria, que lo tratamos muy a menudo y también lo destacamos en Tu dinero nunca duerme. Sí que me gustaría centrarme un poco, Gustavo, si te parece, en las consecuencias que más pueden notar los ciudadanos de a pie. A mí se me ocurren dos de esta rebaja de tipos del Banco Central Europeo, no solo de la rebaja de tipos, sino de que sea la segunda consecutiva, con muy poco espacio entre la anterior y esta, y de ese itinerario de bajadas de tipos que a todas luces parece que va a imponer el Banco Central Europeo de aquí a final de año. Es decir, que es probable que veamos todavía más rebajas de tipos de interés. Esto tiene dos consecuencias evidentes, y corrígeme si me equivoco y ahora las analizamos. La primera, los tipos de... los tipos de referencia para las hipotecas, el Euribor baja. Esto va a hacer que los bancos compitan por conceder hipotecas y esto va a hacer que bajen los precios de las hipotecas. Y por otro lado, tenemos que muchos clientes que se han acostumbrado a rentabilidades altas en el dinero a la vista, prácticamente en cuentas remuneradas o en depósitos o en fondos monetarios, estos rendimientos van a caer. Correcto, es como tal y como lo has dicho, ¿no? Bueno, vamos a analizar primero la primera pata, que son distintas, ¿no? La pata del deudor, pues tendríamos que efectivamente los hipotecados, que son pues el 95% del país, pues tiene las hipotecas referenciadas al Euribor a 12 meses, correcto, que es el índice de referencia a través de lo interbancario, a través del cual se prestan los bancos los unos a los otros, a través de los cuales toman y prestan dinero, ¿no? Y a su vez este dinero pues lo prestan a los deudores hipotecarios que añadiéndole un diferencial. Lo que tú hablas de competencia entre distintos préstamos sería el diferencial, ¿no? Muchas entidades bancarias ante una rebaja de tipos de interés y por tanto un mercado con mayor oferta, puesto que más gente puede acceder al abaratar la deuda, pues van a competir rebajando sus diferenciales, es decir, el spread que le añades o el diferencial que le añades al Euribor para captar o poder ser propietario de ese activo financiero que sería la hipoteca, ¿no? Esto, ¿cómo le beneficia a los hipotecados? Bueno, pues le beneficia inmediatamente porque para una hipoteca media de unos 300.000 euros la rebaja mensual es de unos 180 euros y unos 2.000, por tanto unos 2.000 y pico euros al año, ¿no? Y esto obviamente pues es un tanto por ciento importante sobre el salario promedio de los deudores del país. A lo mejor estamos hablando de que ganas un 10% de, en teoría, poder adquisitivo, si además el dato de IPC y de inflación está acompañando, ¿no? O sea que sería una buena noticia para los deudores, pero los deudores es una buena noticia. Endeudados a tipo variable, hay que recordarlo. Sí, muy bien hecho el matiz porque claro, si estás a tipo fijo es una cobertura contra el diferencial de tipos de interés, es decir, no te va a variar tanto si sube como si baja. Pero lo cierto es que la gran mayoría de hipotecados, salvo los últimos años, pues lo tienen el tipo de hipoteca a variable, ¿no? ¿Esto es bueno o malo? Bueno, es bueno que bajen los tipos de interés. La cuestión es por qué los están bajando, ¿no? O sea, ¿realmente es bueno? Bueno, están bajando los tipos de interés porque la economía no va bien, porque estamos en un proceso de desaceleración económica, recesión. Hay que empezar a decir las cosas, llamarlas por su nombre, Luis. En Europa estamos en recesión y por eso se ha desplomado el IPC, pero es que lo que podríamos llamar como preocupante es que los tipos de interés de mercado en Estados Unidos están subiendo. Los bonos, el bono a 10 años está por encima ya del 4,10%, está en el 4,15%, y en Europa los bonos están bajando. O sea, realmente, si se producen tensiones inflacionarias en Estados Unidos, es probable, a largo plazo es probable que suceda en todo el mundo. Y en Europa, que ya no crecemos y por eso bajan los tipos de interés, puede haber repuntes, más claro ahora que haya repuntes de inflación. ¿Y eso a dónde nos llevaría? Pues a una estanflación del euro en Europa. O sea que cuidado con alzar los brazos al aire y celebrar que Europa y el Banco Central está bajando los tipos de interés, porque el Banco Central no tiene más remedio que bajar los tipos de interés, porque Europa no puede funcionar de ninguna otra manera. Ya quisiera Europa poder mantener los tipos de interés durante más tiempo y de manera responsable elevados, ¿no? De hecho, una derivada del caso que nos has explicado muy bien, del efecto que va a tener esta rebaja directamente sobre el Euribor y sobre los tipos de interés variable que pagan los clientes de sus hipotecas, con esa rebaja va a tener un efecto colateral
que habla, o sea, que confirma, digamos, esto que estás diciendo tú, que podemos tener tensiones inflacionistas. Y es que, claro, a mayor demanda de hipotecas, evidentemente, implica una mayor demanda de compra de vivienda. Y una mayor demanda de compra de vivienda lo que va a hacer, si la oferta, siendo lo inelástica que es, no se puede adaptar a ese aumento de demanda, lo que va a hacer es seguir tirando para arriba, mejor dicho, de los precios de la vivienda. Y esto es una de las variables que pesan de manera importante en los índices de IPC. Sí, para mí el efecto de la inflación a medio plazo es clarísimo. Ni mucho menos estamos en un proceso de desinflación, ni mucho menos hay que hacer caso al Banco Central Europeo y sobre todo desconfiar en lo que hay que hacer es hacer ver toda la postal, entera. O sea, no podemos ver solamente lo que nos parece bonito de la postal y lo tenemos que ver todo. Y si tú coges a un extraterrestre, Luis, y lo bajas a la Tierra, no tiene ni idea de economía, no sabe nada de lo que ha pasado, y le muestras lo que está pasando ahora, que el oro está en máximos históricos, que las TIR de los bonos en Estados Unidos están repuntando, y además a un nivel que es preocupante ya, y que en Europa están bajando los tipos de interés, va a decir que aquí algo pasa, ¿no? Aquí hay síntomas de que algo no va bien, ¿no? Hay una descoordinación en el mercado entre la aversión por el riesgo y el apetito por el riesgo, que a la economía real, que es la última en enterarse de todo, le va a afectar mucho, ¿no? Por eso todo el tema relacionado con los bancos centrales, rebajas de tipos, como asociado a que la economía va bien o que vaya mejor, es todo lo contrario. Yo creo que la economía va a ir peor en Europa y tú lo has dicho muy bien. Todo lo que sea bajar tipos de interés va a calentar más aún el mercado inmobiliario, cuya oferta está completamente destrozada y lo va a seguir porque tenemos unas políticas regulatorias que son auténtica basura y eso va a repercutir muy negativamente en la inflación y en los futuros deudores que van a poder acceder a mejores hipotecas, en tanto en cuanto pueden endeudarse más, pero claro, sobre viviendas que van a crecer a un mayor ritmo, con lo cual están perdiendo poder adquisitivo en términos de vivienda, ganándolo en términos de moneda fiat, pero perdiéndolo en términos de vivienda, que es como hay que medir las cosas, ¿no? Desde luego que sí. Y luego otra de las consecuencias tiene que ver con ese dinero, esas inversiones en renta fija a corto plazo, los depósitos, las cuentas remuneradas, los fondos monetarios, todo lo que está relacionado prácticamente con, o calcando el tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo. Ahí estamos perdiendo, ya vamos a ver cómo empezamos a perder poder adquisitivo, entiende, perder rentabilidad en ese tipo de inversiones. Sí, obvio, claro, ahora lo que va a pasar es que va a haber, y ya está pasando de hecho, o sea, está viendo, por eso los índices y la bolsa toda la renta variable está prácticamente cotizando en máximos históricos, tanto en Estados Unidos como en España. El IBEX 35, pues, impulsado también por otros factores, pero está en máximos históricos el total return, el que reinvierte los dividendos, ¿no? O sea, al final, claro, si los ahorradores perciben que los depósitos cada vez te pagan menos, pues van a tener mayor incentivos a tomar riesgo para rentabilizar sus ahorros, ¿no? Y sobre todo para protegerte de repuntes potenciales de la inflación. Y qué mejor sitio que la bolsa, que históricamente, la bolsa y la vivienda, que históricamente han sido los mejores, bueno, sobre todo la bolsa, el mejor protector de inflación a largo plazo, ¿no? Junto con el oro. Y ahí lo vemos, ¿no? O sea, yo creo que el análisis de la situación macroeconómica ahora es claro para el que quiera analizarlo con honestidad, ¿no? El que quiera engañarse y hacerse trampas al solitario, pues puede seguir haciéndolo. Pero el que quiera verlo con honestidad, pues tiene que darse cuenta de que vamos a tener los próximos 5 años van a ser muy divertidos, ¿no? Bueno, muy divertidos y para algunos, para otros no van a ser nada divertidos, desde luego. Lo que sí van a ser es movidos y vamos a ver de nuevo muchas cosas que no queríamos ver. En cualquiera de los casos, Gustavo, vamos a estar muy pendientes de todo. Yo te agradezco que hayas atendido la llamada de Con Ánimo de Lucro y el domingo te veo en Tu Dinero Nunca Duerme porque vienes de invitado principal. Sí, con muchas ganas, con mucha ilusión y hablar del tema que más de moda hasta ahora, que es el oro. Que es el oro, que no debería ser algo bonito, porque que el oro esté en máximos históricos y subiendo un 1% prácticamente todas las semanas, pues es algo de que las cosas no van bien, pero bueno. Desde luego que sí. Bueno, pues te espero este domingo y de hecho, precisamente, mira, tengo ya aquí a Manuel Llamas y vamos a avanzar los contenidos del programa de este domingo en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Como a mí me gusta guardarme lo mejor para el final, llegamos al final de la semana, en la última de las secciones de la semana, y qué mejor que hacerla con mi compañero y amigo Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? Director de La Trinchera, exitoso director de La Trinchera, y aquí que estás conmigo hoy para hablar un poquito, como decimos nosotros en la jerga periodística, cebar un poco el programa que tenemos este domingo de Tu Dinero Nunca Duerme. Programa especial este domingo, ¿eh? Ojo con los programas especiales que estamos haciendo. Hora y media de programa en el que tenemos 2 entrevistas sobre 2 activos que están en boca de todos. Sobre todo uno, que es el de más el que ha estado más de moda últimamente, que es el de la renta fija, y luego también uno interesantísimo sobre oro. Sí, es que más que entrevistas, lo que tenemos en este programa, la inmensa suerte de que aprendemos, nosotros mismos aprendemos toda la semana, son masterclasses, son clases de la mano de los mejores expertos. En materia de renta fija, contamos con Tacho Arrimadas, que es el director comercial de Santa Lucía Asset Management, que nos va a hablar de fondos de renta fija. Renta fija al 100% o renta fija mixta, que son algunos de los fondos que ellos gestionan en la gestora, y nos va a hablar también de cuál es el momento que está experimentando la renta fija después de las bajadas, de las rebajas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Hay que recordar que, claro, en un momento en el que los bancos centrales rebajan los tipos de interés, normalmente pues la renta fija acompaña a esos recortes en los tipos, pero sin embargo tiene un contexto positivo a corto y medio plazo, según las perspectivas que nos va a explicar Tacho Arrimadas, y sigue siendo, por lo tanto, un activo muy interesante a tener en cuenta para tener una cartera diversificada, no solo renta variable, sino una parte en renta fija o incluso una cartera exclusivamente de renta fija, especialmente en un país como España, en donde la inmensa mayoría de partícipes, de ahorradores, de inversores, son lo que denominamos conservadores. Es decir, y tú y yo lo sabemos bien, Luis Fernando, cuando a veces nos preguntan amigos, conocidos, familiares, oye, mira, yo no quiero complicaciones, yo quiero dormir tranquilo, lo que no quiero es perder dinero y que tampoco me lo coma la inflación. Yo con una rentabilidad, con que me garanticen un 3, un 3,5%, un 4%, un 4% y tener la seguridad de que ese dinero no lo vaya a perder, bueno, pues de ahí precisamente que muchos opten por este tipo de productos, por este tipo de activos, que es la renta fija. Y no solo la deuda gubernamental, la deuda pública que emiten los estados, también la deuda que emiten la las deuda empresas corporativa de empresas, que es lo que ofrece normalmente una mayor rentabilidad, porque existe un riesgo de impago algo mayor que el de un estado, pero que ofrece una rentabilidad también muy atractiva. Y todo esto de la mano, como digo, de Tacho Arrimadas. Sí, sí, sin duda alguna. Además, decías tú, el momento que atraviesa el activo renta fija. Y esto es importante, por eso es importante el programa del domingo, porque hay que entender cómo funciona este producto y cómo le afectan los tipos de interés. Y estamos en un momento en el que los tipos de interés es la atención que centra el mercado constantemente. Antiguamente estábamos más pendientes de la prima de riesgo, acuérdate, hace unos años. Ahora es la decisión del Banco Central Europeo y dónde va a colocar los tipos. Claro, si los tipos de interés bajan, es verdad que las nuevas emisiones tienen menos interés que las anteriores porque ofrecen tipos de interés más bajos, ofrecen rentabilidades más bajas, cupones más bajos, pero resulta que la deuda emitida hasta ese momento, de repente, como se emitió con tipos de interés más altos y con rentabilidades más altas, gana en atractivo. Por eso es importante entender el momento y entender, pues por ejemplo, duraciones interesantes o si sigue siendo interesante el corto plazo en renta fija o el largo plazo. De todo ello hablaremos sin ninguna duda con Tacho Arrimadas. Pero es que tenemos programa especial y tenemos doble programa. Y tenemos otro de los activos que, Dios mío, sí está brillando últimamente. Bueno, hay que recordar el oro. El oro es la moneda de verdad, es el dinero real, no el dinero fiduciario. El dinero real porque hay miles de años de historia en el que el ser humano, de forma absolutamente natural, con independencia de la cultura, de los países y de la época, de la historia, ha escogido el oro como dinero. Y por algo será. Cuéntame eso que me encanta a mí oír del oro. La anécdota de... Bueno, esto a mí me encanta, además a la gente lo entiende perfectamente. Lo que se dice el dinero real o el dinero duro, ¿no? En el sentido de que
digamos que la gran ventaja al oro es que mantiene el poder adquisitivo del dinero, que es justo lo contrario de lo que pasa con la moneda fiat, el dinero papel. El dinero papel le pasa como a los coches cuando salen del concesionario. Bueno, ahora menos, eso sería matizable, que es que pierden valor nada más emitirse, que es lo que se conoce como inflación. En el oro, sin embargo, no es así. El oro mantiene el valor a lo largo del tiempo. Y la mejor prueba de ello es que a día de hoy tú te puedes comprar un buen traje con la misma cantidad de oro con la que los romanos hace 2000 años se compraban una túnica. Y lo mismo con los coches. En la actualidad tú puedes comprarte un buen coche con la misma cantidad de oro que un romano hace 2000 años se compraba un carruaje. Bueno, ¿eso qué ejemplifica? Lo que evidencia es que el valor del oro permanece estable a lo largo del tiempo. Garantiza el poder adquisitivo y eso tiene un valor esencial. Y luego, en segundo lugar, en los últimos años, fíjate, de la mano de Gustavo Martínez, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, que es analista y asesor financiero y un gran experto en materia de oro, pues resulta que el precio del oro se ha multiplicado un 100%, se ha duplicado prácticamente en los últimos años, en los últimos 5 años. Y especialmente en el último año y medio, que casi ha subido un 50%. Está en máximos. Ahora mismo la onza de oro cotiza en torno a los $2.600. Y algunos dirán, bueno, ya ha subido todo lo que tenía que subir. Pues no, Gustavo Martínez lo que nos va a explicar es su tesis sobre el oro, que sigue teniendo recorrido, según él, al alza durante los próximos trimestres a corto y medio plazo. Gustavo Martínez, que es un hombre extraordinariamente modesto y a él le gusta mucho, cuando empieza a contar su tesis, seguramente lo oiremos el domingo, siempre dice que la tesis sobre el oro es muy sencilla, que la podría defender un niño de 5 años. Yo desde aquí, ahora que no nos digo, Gustavo, no seas tan modesto, porque lo que trasciende al final cuando nos explicas estas cosas, y yo agradezco mucho a Luigi que desde Value School nos haya propuesto para el programa este domingo a Gustavo Martínez, es que es capaz de explicar de una manera muy sencilla los conceptos complicados que se esconden detrás de esto que dices, ¿no? De cómo es un activo que lo que hace es preservar el poder adquisitivo, pero que por efecto de la inflación lo que está sucediendo es que en los últimos años está creciendo como ningún otro activo. Seguramente nos contará Gustavo Martínez cómo se ha comportado el oro comparándolo en los últimos años, por ejemplo, con índices muy clásicos como el S&P 500, como el Nasdaq, cómo lo está haciendo respecto a otros activos reales, como puedan ser la vivienda o los pisos puestos en rentabilidad mediante el alquiler. En definitiva, nos ayudará, o espero que nos ayude a comprender en su conjunto el comportamiento de un activo, como lo hace ya, de hecho, en un curso muy reciente que está calentito. Es que nosotros siempre que tenemos posibilidad en Tu Dinero Nunca Duerme, que es un programa de cultura financiera, siempre decimos lo mismo. Es decir, lo fundamental a la hora de ahorrar y especialmente a la hora de invertir, de poner tu dinero a trabajar, es tener la información necesaria para ello, el conocimiento necesario para ello. Y en materia de oro, esto es clave, como cualquier otro activo. Cuando te acercas al mundo de la inversión es fundamental conocer de primera mano por ti mismo, no que te lo cuenten ni que otro te diga si esto es recomendable o no recomendable. Lo tienes que descubrir por ti mismo, informándote y formándote sobre los activos o los fondos en los que quieres invertir. Bueno, pues el oro es un activo también de inversión. Estamos hablando del oro como dinero, pero también como activo de inversión. Hay múltiples formas de acercarse al mundo del oro. Tenemos las monedas, tenemos los lingotes, tenemos también los ETFs, el oro financiero, el oro físico, tenemos mineras. Todas las claves para conocer de primera mano cómo se invierte en oro y cuál es la mejor fórmula, las herramientas a tu disposición para poder invertir en oro, pues tenemos la gran suerte de contar con Gustavo Martínez como profesor en un curso precisamente que vamos a sacar dentro de muy poquito en La Cuadrilla de tu Dinero. Todas las claves para invertir en oro de la mano de Gustavo Martínez. Y las claves para poder apuntarte a este curso, Manolo, ya para rematar. En la web.
en la web. Cuadrilladetudinero.com. La Cuadrilla de Tu Dinero, hay que recordar que es la comunidad de amigos y simpatizantes del programa de Tu Dinero Nunca Duerme. Simplemente entran en la página web, se registran y ahí recibirán toda la información. Y por supuesto también que sigan y se suscriban al canal de YouTube de La Cuadrilla. Eso es, allí en el canal de YouTube vamos a poner más información sobre este curso, van a poder ver vídeos que hacemos Manolo, Domingo y yo con amigos del programa, con profesionales de la inversión que nos van a seguir dando pistas. Y respecto a este curso de oro, sepan nuestros oyentes que también en La Cuadrilla tienen, digamos, el curso gratuito, que es un pequeño avance, pequeño avance de la mano de Gustavo Martínez, donde simplemente explicamos las claves de qué es el oro concebido como dinero, el oro como inversión, y avanzamos un poco cuál va a ser el contenido del curso. Pero si alguien quiere estar en condiciones de tomar esa decisión de si invertir en oro o no y cómo hacerlo lo mejor posible para que case con su estrategia a largo plazo, una vez se haga el curso va a poder tomar esa decisión. Efectivamente, eso va a ser lo fundamental. Gustavo, que es además no solo un gran divulgador, sino un excelente profesor, va a explicar de primera mano cuáles son todas las claves necesarias para acercarse, entender y conocer el mundo de la inversión en oro. Por lo tanto, un curso que, como digo, vamos a sacar próximamente, así que se registren nuestros amigos y que se suscriban al canal para estar pendientes de toda la información al respecto. Bueno, pues hay que dar esa información. Y luego, respecto al programa, simplemente recordarles que es este domingo, pero no es de 2 a 3 de la tarde. Como es un programa especial, empezamos a la 1:30. Desde la 1:30 de la tarde del domingo hasta las 3. Hora y media de análisis, de conocimiento, de cultura financiera en vena, con esos dos productos, renta fija y oro, donde el oro tenemos además el anexo, la versión extendida que nos va a ofrecer Gustavo Martínez con ese curso en La Cuadrilla de Tu Dinero. Bueno, pues hasta aquí, Manuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más, una semana más. Yo aquí les espero el lunes con asuntos de su interés, con toda la información y la actualidad económica, como siempre les digo, vista desde el lado correcto de la historia. Sean muy felices, pasen buen fin de semana. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero.